acá en Opinión Vecinal a través de Telemás y a nivel nacional la repetición en señal abierta en RTV en La Libertad y Ollantay en Cajamarca. Nuestro saludo para los amigos de La Libertad y Cajamarca. Y como lo habíamos anunciado temprano, nuestra amiga Claudia Hernández, que es nuestra visitante ilustre, y bueno, al final vamos a conversar con ella un tema, faltando un minuto para terminar. Está hoy día porque tenemos un tema importantísimo. Claudia, buenas tardes. Buenas tardes, Walter. Encantada de estar aquí contigo. Mira, ayer, con 94 votos a favor, el Congreso de la República le dio el voto de confianza al presidente Martín Vizcarra Cornejo. Pese a que el señor Lescano, que votó en contra, dijo temprano que ese Congreso no tenía legitimidad para dar un voto de confianza, olvidándose el congresista Lescano lo siguiente, que él es parte de ese Congreso, que él fue elegido con la condición actual con la que él juramentó y sigue realizando sus actividades políticas. Y además de que si es que desea él, como dice, que no es un Congreso que representa, de acuerdo a las leyes, le corresponde a ese Congreso que no representa a nadie, según él, dar la confianza al presidente de la República. O sea, legalmente, constitucionalmente, se tiene que ir a ese Congreso de la República. ¿Qué te pareció a ti el mensaje? Bueno, hay que diferenciar dos cosas, creo que es importante, ¿no? Una cosa es el voto de investidura, el voto de confianza para el presidente siendo gobierno central, y otra cosa muy diferente, por ejemplo, otorgarle la confianza al gabinete Villanueva, Así que es es. muy distinto. Estamos hablando de dos actores que funcionan de forma separada a pesar de que están moviendo la misma locomotora de la economía nacional. El mensaje del premier Villanueva creo que estuvo dentro de los estándares normales bien. Bien considerando lo político y lo diplomático. Creo que han habido carencias en la ponencia de cada uno de los sectores. ¿Por qué? Porque ya ha pasado un mes y medio desde la juramentación del presidente Vizcarra como el nuevo mandatario. No podemos empezar nuevamente a hablar sobre promesas y cosas gaseosas. Creo que es importantísimo para la población, más aún saliendo de la crisis o continuando con la crisis, porque todavía falta plata en la billetera, yo creo que una falta de respeto hacer demagogia de la política. Ahora se necesitan estrategias y tácticas. Estrategia es, ¿qué es lo que voy a hacer para un crecimiento sostenido del país al 2021? Y una táctica es, ¿cómo voy a hacer que esta estrategia vea la luz al 2021? Entonces, se tiene que hablar de tácticas y de presupuestos. También creo que no es bueno insistir porque ya es una carencia latente que tiene la población básicamente norteña el tema de la reconstrucción. Evidentemente tienen que meterle corriente, 220 voltios a todos los ministerios que tienen injerencia directa en las obras definitivas de la reconstrucción del norte. Pero no es el único tema, porque no es la única problemática que tiene la sociedad norteña. ¿No es cierto? Claro. Nosotros tenemos otros problemas que combatir. Desnutrición infantil, la pobreza extrema. Los índices de pobreza han crecido más en la urbe. Un punto en estos 2 últimos años es Sí, mucho. y es importantísimo mencionar a los cibernautas que ahorita nos están siguiendo. Lo que ha subido, amigos, es la pobreza urbana. La pobreza urbana ha crecido dramáticamente en contraste con la pobreza Donde rural. generalmente era al revés. Así es, La así es, rural siempre va 2 puntos, 3 puntos, hasta 5 puntos a la urbana. así es. Ahora la urbana pasaron a la rural. Sí, imagínate, porque esto tiene una explicación. Estaba analizando las cifras del INEI y justamente una de las cosas que se puede intuir de estas estadísticas es que la pobreza urbana, además de tener muchísima migración regional, también ha habido migración internacional, que es una cuota de trabajo formal e informal. El urbano vive el día a día del jornal, de lo Así que se es. genera. Si no cobra, no come. En cambio, el pobre rural eh, mal que mal, tienen sus chacritas, hacen trueque, alimento no falta, faltarán otras cosas, evidentemente, Pero muchísimas, comida nunca. pero comida nunca falta. Entonces ellos tienen otros mecanismos de subsistencia que no tienen aquí en la capital. Entonces, dramático ver que a pesar de la modernidad en la que nos encontramos ahora en el Perú, las cifras pues de pobreza urbana sean tan drásticas, ¿no? Claro, y nosotros hemos visto en los últimos reportajes que la gente vive con 10 soles en el día y se alarman acá decir vivimos con 10 soles. Yo vivo en la sierra un año aproximadamente sin salir de la sierra y yo creo que hasta ahora, porque tengo amigos que a veces nos contactamos, 10 soles es bastante para ellos. ¿Por qué? Porque a tener el almacenamiento de los propios productos que ellos siembran, ¿sí? Cultivan o en el caso de animales crían, entonces
su índice de gasto, de consumo es menor. Así En es. cambio acá no, acá somos consumistas en la zona Sí. urbana, somos solamente consumistas y ese es el gran problema. Y como tú dices, el ingreso de más de 100.000 venezolanos directamente con nombres al país nos originó otro gran problema y ahí está la pobreza urbana. Ujú. ¿Por qué? Tú encuentras mano de obra de un venezolano entre 10, 15 y 20 soles, El jornal. el jornal diario. Wow. ¿No es cierto? Ujú. Ellos gastan 10 y 10 ahorran. Si tienen 10 de ahorro por 30 ellos son 300, que equivale a $70, que es una suma muy alta para mandar de remesa. Y es otra cosa que nosotros no nos damos cuenta. Están saliendo las remesas de dólares hacia el exterior. Claro. Ujú. Y ese supuestamente deberían quedarse acá. No entran en Entonces, arcas nacionales. ¿cuánto estamos dejando de ir en remesas fuera del Perú? Ujú. Hasta hoy decimos, no, está bien, hay que ayudar a los hermanos de zona, está bien, hay que ayudarlos. Pero el problema no es que se queda la plata acá, ¿Qué es lo que se va. conversábamos también, no? Nosotros sí deberíamos abrir las fronteras para la cuota formal de empleo, ¿no? Por ejemplo, te lo digo, nosotros con mucho orgullo hemos contratado también una persona venezolana, pero es una persona venezolana de carrera, que ha entrado formalmente, que tiene los papeles en regla y todo lo demás, y se le ha dado la oportunidad sin mezquindad alguna, cobrando exactamente lo mismo que un peruano, ¿no? Yo no comulgo con eso de que hay que abaratar la mano de obra venezolana porque creo que al final eso sería lesivo para cualquier ser humano, ¿no? Atenta contra la dignidad del ser humano. Pero sí es importante, por ejemplo, ponerle un control al ingreso de las cuotas informales que no necesariamente pasan por migraciones. Estamos hablando de gente que transita, viene a pie por la Ujú. selva, vienen en distintos medios de transporte, ingresan una cuota informal de empleo a la urbe, porque ellos no se van a trabajar en las zonas rurales, ¿no? Eso a diferencia del pobre rural que estábamos hablando, tienen por ejemplo su vaquita, tienen sus animales, tienen carne, tienen leche proveniente de esas cabezas de ganado, y tienen otros productos. Entonces, creo que también es importante resaltar una vez más lo necesario que es escuchar de parte de nuestros gobernadores qué es lo que van a hacer para romper con este cliché de Perú, el país del clientelismo popular y del asistencialismo, llámese también paternalismo, ¿no? Que tanto Que se daño vive nos hace. Entonces, en los últimos ¿qué años. pasa? Que lamentablemente nosotros como peruanos hay que reconocerlo, en verdad. Nuestros cibernautas también creo que muchos van a comulgar con nosotros. Hay una cuota gruesa de la población nacional que lo único que está esperando es esto. Las manos puestas sobre la mesa para que el gobierno desembolse, desembolse y desembolse. Y no es obligación del Estado generar todas las fuentes de empleo. Ojo, el Estado Fomenta, así es, fomenta fomenta. las fuentes de empleo, pero no es generador directo de las fuentes de empleo. O sea, hay Bien, otras cosas. hablemos entonces de la parte económica. A ver, que me ¿Qué se ha encanta. planteado en la parte económica? Se ha planteado en materia tributaria y financiera modificar el impuesto a la renta para fomentar la inversión y otorgar seguridad jurídica. También esperan reducir la evasión y la ilusión tributaria, es decir, buscar modificar la ley de impuesto general a las ventas, el impuesto selectivo al consumo, generalmente en productos como licores, ¿no? Y algunas bebidas gaseosas. Hay un planteamiento que hizo el doctor que hace en radioprogramas, Elmer Huerta. Elmer Huertas, en que hay que ponerle más impuesto a todo lo que contenga azúcar, porque el azúcar es lo más dañino la droga más dañina que puede haber existido en la humanidad, señala él. Pero vayamos a qué es lo que plantean ellos. O sea, contigo conversábamos y decíamos que uno de los problemas del país es la informalidad. Lo que viene, los impuestos, todo, ¿para quién es? Para los formales. ¿Cuánto del porcentaje de empleos en el Perú o de empresas en el Perú son formales? Menos del 30%. ¿Cuánto de ese 30% son pequeñas, medianas empresas? ¿Cuál es la proporción? Del 30% estamos hablando del veintitantos por ciento. Pequeñas Pero y medianas. el 2% son las grandes empresas. Ujú. Y ese 2% que deberían aportar más, ¿aportan al Estado? Como los Como los monopolios monopolios, de por la ejemplo. telefonía, por ejemplo. Claro. ¿Cuánto dejan aportar? Uno de ellos hace por cuántos micro y pequeños empresarios. Uno de ellos. La vida. ¿No es cierto? Entonces, ahí está el problema. Que volvemos a aplicarles a los pequeños, medianos y hasta la gran empresa, no a la empresa monopólica. Entonces, si yo quiero entrar a ser formal, ya tengo mi primer problema.
formación de la empresa, impuestos que pagar al mes que viene nada más del trabajador, de los impuestos que me genera el 18% por todas las ventas que yo Los tenga. costos de planilla ¿no que es son cierto? altísimos. Así es, ¿no? Entonces, eso hace que en el poco tiempo el capital que haya yo puesto para poder emprender mi empresa, caiga. Entonces tengo que irme ¿a dónde? A la informalidad. ¿Qué tengo en la informalidad? Todo. Mano de obra barata. No pago un sol de impuestos. No declaro, por ende, me meto la platita al bolsillo. Y hasta puedo hacer lavados. Así es. ¿No es cierto? Entonces, la regularización, ahí va el problema. No solamente debe ir para sacarle al que ya paga, sino como generarle al que no paga. Yo te he escuchado hablar de los monopolios y me gustaría que expliques un poco más cómo es que los monopolios, que deberían aportar casi el 30-40% de impuestos al Perú, simplemente no lo aportan. Bueno, producto de ello son los contratos muy mal manejados por parte de gobiernos anteriores, ¿no? Estamos hablando de decenios de libertades que se le ha dado a empresas gigantescas, las empresas de telefonía celular que empezaron con los teléfonos fijos, por ejemplo, por años han estado aportando 0 para el fisco nacional. Entonces, hay que ir también al origen del cáncer y no al cáncer mismo, ¿no? Porque se producen todas estas cosas por concesiones especiales que han hecho distintos regímenes a lo largo de nuestra historia, flexibilizándole una serie de cosas en los estamentos, estos contenidos en los contratos. Entonces, los contratos privados con acuerdos que benefician solamente a una de las partes, en este caso unilateralmente a las empresas de telefonía, pues afectan directamente la economía nacional. Entonces, como tú bien decías, ¿no? Al final creo que se trata de impartir justicia para uno y para todos. Finalmente, si estamos hablando de incrementar la cuota de formalidad, entonces cortemos por lo sano también las prácticas informales que existen dentro también de las empresas formales. Va a sonar un poco a trabalenguas, pero es la verdad. Dentro de las empresas formales, esto sucedió mucho cuando se hablaba de la ley Pulpín. ¿Te acuerdas? Claro. Al empleador formal, señores, les cuesta muchísimo dinero, primero, trabajar su capital humano en base a experiencia laboral, ¿no es cierto? Tú estás invirtiendo en la formación de un profesional, la retribución es el salario, pero también contratar a esa persona de tiempo permanente en planilla te genera una serie de sobrecostos. Que pagan más. Porque, es más, las personas que están en planilla para las empresas privadas cuestan muchísimo, muchísimo. Creo que para muchos es un desincentivo y por eso es que ahí entra el otro tema. ¿Cómo hago para tener una cuota de capital humano formal y de repente una cuota de capital humano informal que puedo justificar con una serie de cosas, ya sea por recibo por honorarios distintos de otras personas, Dios sabe qué, ¿no? He escuchado muchas de estas situaciones que se dan en empresas privadas formales que simplemente por sentirse totalmente perseguidas por el Estado, porque somos el único 30%, señores, que solventa todo el fisco nacional. Toda la bolsa nacional la pagan solo y exclusivamente un 30% de la población / empresas privadas. El 70% es informal. ¿Qué quiere decir? Que a este 30% de personas que finalmente estamos colocándole la plata en el bolsón al gobierno, nos sentimos totalmente perseguidas, también porque así como tenemos que acatar reglas, medidas, prácticas de ciertos tipos, tenemos que solventar la cuota de informalidad del 70%. O sea, imagínate, encima que los otros no pagan, nosotros también tenemos que pagar por ellos. Y muchos de ellos no se formalizan, pero porque tampoco quieren. Ni siquiera se da la ley de Paretos ahí. Vamos a un corte comercial y regresamos con Claudia Hernández analizando el voto de confianza que le dieron ayer al gabinete de César Villanueva. Cocinar con fideos Anita es todo un placer, por su calidad y rico sabor. Mis ricos tallarines los preparo con esmero, con mis fideos Anita para chuparse los dedos. Ese plato criollo con ese gusto que da la olla, va con fideos. La calidad de fideos Anita no tiene comparación y está al alcance de todos los peruanos. Por eso mis fideos son Fideos Anita. Cambiamos para seguir mejorando. El Instituto Computron, con más de 25 años de experiencia, formando profesionales líderes, lo que garantizan tu éxito en Cajamarca. Autorizado con resolución ministerial número 0298-2013-ED.
5 años de experiencia al servicio de la educación. Estudia en el prestigioso Instituto Computrón, con un moderno y amplio local. Carreras profesionales de 3 años en Administración de Empresas, Secretariado Ejecutivo, Computación e Informática, Contabilidad. Tus beneficios: título profesional a nombre de la nación. Otorgamos grado bachiller, carnet de medio pasaje, certificaciones progresivas, profesores titulados con amplia experiencia, respaldo a nivel nacional con sus filiales, con validaciones con las mejores universidades del Perú, cursos complementarios en inglés, computación y oratoria gratis. Te preparamos para que generes tu propia empresa. Turnos al escoger, mañanas, tardes y noches. Informes e inscripciones, Girón Belén 740, Exuna, teléfono 367582. Computrón. Bueno, mientras estábamos en los comerciales, hay una pregunta del Facebook Nudal y dice: la empresa LAN y Telefónica hasta la fecha no pagan los impuestos. ¿Cómo se podría cobrar ello? Tú eres el contador. A ver, más que contador es decisión política, porque verdad. sabemos cuánto deben, ¿de acuerdo? La otra es, ¿cómo hacemos que las leyes sean más efectivistas para cobrarle directo? ¿Por qué? No le vamos a embargar pues a Movistar. ¿Qué le embargaríamos? Sus locales son alquilados. Todo es espacio aéreo. Los aparatos de cada persona no podemos, que está en cada casa tampoco podemos embargarlos. Los celulares menos. Tampoco Es el los, espacio aéreo. tampoco los vehículos, porque ellos contratan servicios de mantenimiento, ¿no? Así es. O sea, las camionetas no son de ellos, son de ni terceros. siquiera son contratos, son colaboradores. O sea, es un sistema que han hecho ellos para evadir cualquier responsabilidad de lo que podría pasar en un trabajador si es que sufre un accidente, etcétera, etcétera. No En tiene una, nada que en ver una con Movistar. eventual cobranza coactiva, ¿no es cierto? Así es, no habría. Entonces es como cuando dices, vamos a embargar metro, ¿qué embargas de metro? El logo. No hay más, porque todo el resto pues es a crédito, o que pagas cada 15 días, los locales son Claro. alquilados, etcétera. Pero así me preguntabas, ¿cuánto cuesta un trabajador en el Perú? O sea, si le pones 1.000 soles, escucha, 1.000 soles de básico. ¿Gana 1.000 soles? No. ¿Por qué? En el año tienes que pagarle una CTS, que es 1.000 soles más el porcentaje de las gratificaciones y las vacaciones. O sea, sale un promedio de 1.100 y tantos más. Le tienes que pagar gratificación de julio y diciembre, íntegras más el 9% del seguro. O sea, estamos hablando de 1.090 y 1.090, 2.180. ¿Sí? Y le tienes que pagar sus vacaciones, un mes, que son 1.000 soles más. Entonces, si tienes prácticamente 4 sueldos, son 4.000 más. Los otros son como casi 4.900. Esos 4.900 que le pagas al año, tienes que dividirlo entre 12 meses. ¿De acuerdo? Entonces ya no es 1.000 soles. Ojo, que tampoco te he puesto ahí que en el trabajador tienes que pagarle Horas extras, las por ejemplo, horas ¿no? extras, que luego incrementan en el CTS. Que si tienes familia, tienes que incrementarle el 10% adicional. O sea, si yo gano 1.000 soles en mi planilla y tengo familia, tengo que ponerle 1.100. Lo que equivale a pagar adicional también en el seguro. ¿Sí? Y cuando es vacaciones y gratificaciones, también tengo que incrementarle. O sea, eso no está ahí. No está ahí el porcentaje que tengo que pagar cuando voy a inscribirlo en el Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Entonces, el presupuesto no vendría a ser 1.000 soles. Estamos hablando en promedio de 1.400 y tantos. Claro, y ese diferencial es el que le cuesta a la empresa privada Así contratar a una persona en planilla. ¿Cuál es muchos errores que comete la gente? Dice, yo pago a mí me hacen mis descuentos para mi seguro. No. Aclaración. Las empresas son las que pagan el seguro. ¿Sí? Así Lo es. que te hacen el descuento es tu aporte, ya sea a la ONP o a la AFP, que cuando vas a estar en tu edad de jubilación, te lo van a retornar. Es el descuento que es tu aporte. No es un descuento, es tu aporte como una especie de tu cajita de ahorro que lo vas teniendo para cuando ya en una edad no puedas trabajar, entonces te jubilan y te entregan. Que es diferente al CTS, a la Convención por Tiempo de Servicio, donde todos, 2 veces al año, en mayo y en noviembre, tienen que hacerte un depósito del 50% de tu sueldo más el adicional, para que en un momento determinado, ponte, en 4 años te dicen ya no trabajas acá, entonces tu CTS tú lo retiras para que puedas sobrevivir un tiempo.
Pero en el Perú se hace cosas extrañas. ¿Qué es la idea del CTS? Porque en realidad ahora también la gente puede disponer de un Eso es lo que iba porcentaje a de la ir, CTS. cosas extrañas. Por populismo, ¿qué se hizo? Que tú puedas retirar tu CTS. O sea, te lo depositan y tú puedes retirarlo. Claro. Y al final la pregunta es, si te han dado para que tengas tú en el tiempo de que no tienes trabajo, lo puedes utilizar y lo retiras mientras estás trabajando, cuando tú dejes de trabajar ya no tienes esa compensación del tiempo de servicio para los meses que se queda sin trabajo. ¿Y en qué lo gastas? ¿Para qué saco mi CTS? ¿Para hacer una fiestita? ¿Para pagar Mi tarjeta de tarjetas de crédito. créditos? No. O sea, no lo sacas para invertir, porque sería bueno que tú saques ese dinerito Para hacer un negocio propio, y por hagas un ejemplo. negocio. Ujú. Sería lo mejor, ¿no? Lo más óptimo. Entonces nos vemos ahí que el Estado, nuevamente, por ser populista, y cuando hablo del Estado yo no hablo del Ejecutivo, porque las leyes lo hacen en el Legislativo, por ser populista, hace que el mismo poblador no tenga la cultura del ahorro, no tenga la cultura de la inversión, Que y habla- solamente generemos la cultura de la crítica, la cultura de la desconfianza, la cultura del resentimiento, en que no tengo. Claro, yo creo que eso es algo que tiene que cambiar en el chip de los peruanos. Realmente impartiendo información como la estás haciendo ahora y la explicación tan didáctica, que es como siempre digo, el ABC de la explicación técnica, ¿no? O el libro Coquito, en este caso, libro Coquito de contratación de personal formal, ¿no es cierto? Nosotros también tenemos que ponernos la mano en el corazón en el sentido de que tenemos que reconocer que el Estado no tiene por qué darnos absolutamente todo. Ahora, las empresas privadas, este 30% de empresas formales que hay en nuestro país, pues les cuesta lo que les cuesta, que ha dicho Walter, ¿no es cierto?, contratarte. El CTS no es otra cosa que lo que en algún momento se comentaba o se le había denominado como el seguro para desempleo. Así es. Obviamente tenía otro tenor y otra connotación y otras fórmulas económicas que se manejaban, tal y como lo hacen los seguros privados o las AFPs. Pero la compensación de tiempo de servicios es eso. Pero mira, es una excelente aclaración la que tú has hecho. Eso no tiene nada que ver con el Ejecutivo. Voluntades de gobierno, de las distintas carteras ministeriales pueden existir, pero finalmente en el Congreso se debaten las leyes y en el Congreso se articulan los reglamentos para esas leyes. Entonces, también caemos nuevamente en la cuota de demagogia de por querer recaudar más votos para la siguiente elección o para querer contentarme con mi cuota de electorado, pues articulo ese tipo de cosas que terminan siendo nocivas para las personas, porque hay que ahorrar, señores, porque nadie nos garantiza ni la vida ni la prosperidad. Hay Así que ahorrar dinero. Mira, en el Facebook Tony Alcántara nos dice qué medidas deben adoptar el gobierno para que las pymes sean formales. Desde acá podemos dar nuestra humilde opinión, pero como ya dijiste, en ese momento es el legislativo, es el Congreso de la República la que realmente tiene que aprobar las leyes. Pero ¿qué debe hacer el gobierno en el caso de las pymes? ¿Qué son las pymes? Las pequeñas y medianas empresas. Se les dio algunas facilidades, por ejemplo, de que al trabajador en una pyme tú no le pagas el 100% de una gratificación, sino el 50%. Que no tienen 30 días de vacaciones, sino tienen 15 días. No tienen CTS, es la ayuda que tienen. Pero más que lo que vaya contra el trabajador, es en el impuesto. Ojo, el impuesto. Porque ahí le estás diciendo, pyme, paga menos, pero al trabajador. No le estás quitando al Estado. Y acá la cuestión sería ¿cuánto reduzco lo que va al Estado para que redunde en el trabajador? Porque si al final yo le digo, oye, tú no vas a pagarle vacaciones ni gratificaciones al trabajador, ¿quién pierde? El trabajador. Ujú. Y cuando vives una economía como la que estamos viendo en la actualidad, es la microeconomía la que mueve todo. ¿Por qué? Si yo gano 1.000 soles, ¿sí? Y el Estado decide aumentarme a 500, o el empleador decide aumentarme a 500, en mi consumo, los 500 los voy a gastar. Y si son 1.000, las personas que gastan, pones 1.000 por 500. Son 50.000 soles que entra al ruedo. Pero si tú ganas 10.000 y yo te aumento 5.000, tus 5.000 no lo vas a gastar, lo vas a ahorrar. Sigue gastando tus 10.000 que tenías. Por lo tanto, tu economía no entra al ruedo. Y no hay dinamismo de economía. La dinamización de la economía será en el de abajo, en el que va a consumir lo que le das, no Claro. en el que va a ahorrar lo que tú le incrementas.
Y ahí está el problema de las pymes. Claro. ¿Qué es los dos, digamos, pilares del desarrollo de la economía nacional o de la puesta en marcha de la economía nacional, ¿no? Tienes por un lado la inversión pública y tienes el consumo inminentemente como una de las fortalezas de la economía nacional. ¿Y cuándo sucede este consumo o sobreexpendio de dinero? En julio y en diciembre. En julio porque te vas de viaje con la familia por fiestas patrias y Por en la- diciembre porque se vienen las fiestas, Porque obviamente. tienes los 2 sueldos adicionales que te dan. Claro, entonces no la ahorras, bien dicho, creo que es una lección para quienes nos están viendo. Yo, por ejemplo, sí guardo mi platita, porque yo no sé, uno nunca sabe qué pasará mañana. Bueno, en mi pueblo dicen guarda pan para mayo. Estamos en mayo. No significa que tienen que gastarlo. Es la Estamos en cultura del mayo. ahorro. Pregúntenle a todos los que tienen El mes del empresas, trabajo, hay que guardar pan para mayo. porque lo contrario, la verdad que no va. El otro tema, Claudia, y ese sí vas a hablar tú más que yo, es el tema de la reconstrucción, ¿no? En la reconstrucción, el Ejecutivo ha pedido, que creó la Autoridad para la Reconstrucción, cambios, ¿sí? Desde la primera vez que fue a Piura, el presidente dijo, se ha ejecutado el 10% y como vamos lo haremos en 10 años. Luego se ha dicho de que hay que ejecutar las obras, pero poniendo ciertos candados. Y los candados muchas veces te ayudan, pero en otras veces Ahorcan. te ahorcan, ¿no es cierto? ¿Cuál crees que es el mensaje que se dejó ayer? No sé si se está repitiendo una y otra vez más el tema de la reconstrucción para querer marcar un deslinde entre el gobierno anterior y la nueva gestión de Vizcarra, o si realmente existe la voluntad para dinamizar los sectores que tienen injerencia en la reconstrucción. Primero hay que saber diferenciar distintas cosas. Cuando se habla de reconstrucción, amigos, tiene distintas fases. Número uno, estaba la etapa inmediata de reestructuración de, por ejemplo, en el caso de las vías, veredas, canales, infraestructura hidráulica. Eso se tenía que hacer como una cuota de emergencia, urgencia, apenas había terminado el fenómeno del Niño o mientras el fenómeno del Niño se estaba dando. Después venía la implementación de obras de reestructuración o de rehabilitación, que no son obras definitivas. Las obras definitivas ya se tendrían que hacer ahorita mismo. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, ayer nos ha explicado mediante qué que no se ha explicado mediante qué mecanismo se va a hacer la convocatoria de las obras, lo cual ha dejado entender que se mantiene la ley de contrataciones con el Estado planteada por el gobierno anterior para la convocatoria de las obras públicas O sea, de con rehabilitación. toda la barrera burocrática. Claro, entonces, para que entiendan un poco, ustedes que nos están viendo detrás de la pantalla, la ley de contrataciones con el Estado responde a distintos procesos que no necesariamente se ajustan para obras de emergencia y de urgencia, como lo que nosotros tenemos exactamente en el norte. ¿Qué quiere decir? Yo trabajo en ingeniería, eso es algo que la gente no conoce. Hacer un expediente técnico es como hacer la partida de nacimiento de una obra definitiva. ¿Me dejo entender? Claro. Entonces, yo hago mi partida de nacimiento que se llama expediente técnico y por lo general, dependiendo de la complejidad, demora entre 3 y 6 meses. Si ahora se hiciera así, fast, por la urgencia que se tiene en el norte, que se haga en 2-3 meses, ya tienes 2-3 meses comprometidos. Terminado el expediente técnico, vas a convocar la licitación de la obra. La obra la hace una empresa contratista, los que ponen ladrillo, concreto, mayólica, ellos. La empresa contratista es convocada a la par con la supervisión de obras, quienes los van a supervisar a estas personas de empresas constructoras. Eso también tiene un plazo y pasarán 3 meses entregado el expediente técnico porque, señores, acuérdense que cuando yo hago mi partida de nacimiento de una obra va a tener que pasar revisión por parte de la entidad que lo convoca. Llámese en este caso MTC, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Agricultura y algunos otros. Cuando me dan todos los vistos buenos, levanto las observaciones de mi expediente técnico, llámese partida de nacimiento del proyecto, recién nosotros podemos pensar en ejecución de obra. Entonces, fíjense nada más en todo lo que les estoy explicando. Van a pasar alrededor de 6 meses hasta que se puedan convocar la totalidad de las obras de reconstrucción del norte. Ya estamos hablando pues casi finales del año 2018. ¿Cuándo van a palpar estos proyectos los hermanos del norte? Se va a dilatar mucho el tiempo. Por eso es que cuando recién se dio el fenómeno del Niño, se propuso al presidente Kuczynski convocar las obras mediante un mecanismo de licitación pública acelerada exclusivamente para la etapa de emergencia.
De esa manera tú podías meter máquinas retroexcavadoras y demás a trabajar al día siguiente. Pero no se puede hacer si es que no se crea una ley especial para la reconstrucción y para la emergencia. Porque si no estarías transgrediendo la ley de contrataciones con el Estado. ¿Y qué pasa, señores, si eso sucede? ¡Clac! Delito penal para todos los involucrados. Así es, de difícil este tema de la reconstrucción. Pero bueno, que exista la voluntad ya es bastante. Lo único que acá sí se va a necesitar mucho son las veedurías de la población y los entes de contraloría y fiscalización que exista alrededor de todos estos proyectos y los ministerios. Ahora también, todo el mundo dice, no, la reconstrucción fue un desastre. No, pues, no todo en la reconstrucción también fue un desastre. Pues hay que saber diferenciar. Hubo dos principales ministerios atrasados en todo esto. El tema del MTC, con respecto a la rehabilitación de las vías, fue un ministerio muy atrasado en la época del ministro Yufra, y también tienes el Ministerio de Vivienda, donde se prometió muchísimo a la gente que ahora todavía tienen viviendas temporales. Entonces, hablemos las cosas como son. Hay ministerios y ministerios, entonces hay que saber diferenciar. Bueno, en la red nos siguen preguntando, gracias por estar constantemente en retribución con nosotros. Maribel Moromisato dice, ¿qué se puede hacer para fomentar emprendimientos en las regiones más pobres? Y Tiffany Choquehuanca dice, ¿ustedes creen que el turismo mejorará la economía de los pobladores? Vamos a la primera pregunta. ¿Qué se puede hacer para fomentar emprendimientos en las regiones más pobres? Generando dinamismo en los sectores productivos que tienen injerencia en cada una de estas regiones. No todos tienen minería, no todos tienen agricultura, no todos tienen este tipo de cosas, pero hay que saber detectar, creo, que cuáles son las fortalezas de las regiones, y ahí donde están las fortalezas, trabajarlas. Y ahí está, ¿no? la parte importante. La parte importante es como en un equipo de fútbol. Tú pones en cada puesto al mejor. Igual, en cada región se tiene que trabajar lo que tiene. Por ejemplo, yo en La Libertad tengo zonas marcadas. La parte sierra donde es minera y tengo parte sierra donde es agrícola. Por ejemplo, Santiago de Chuco. De acuerdo. Agrícola o Machuco es minero, se ha vuelto minero e informal. Pero si bajo a la costa, tengo la parte del Valle de Chicama, azúcar, caña de azúcar, y tengo espárrago. Y si voy a Virú, tengo espárrago, y tengo para hacer el girasol, que es para aceite, ¿no es cierto? Pero si me voy a Arequipa, tengo ganadería. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los emprendimientos tienen que venir de acuerdo a la producción que tienes por zona. Así es. Pero en esa producción que tienes por zona, hace muchos años que el Perú viene perdiendo la oportunidad de que no venda insumos para producción, sino venda producto terminado. Exactamente. Eso es lo que perdemos. Así es. ¿No? Entonces, Cadenas de valor que permitan que la gente local venda productos terminados, con valor agregado, que no es otra cosa que, por ejemplo, si haces tu queso madurado, el queso venga en un empaque que tenga los códigos y autorizaciones de Digesa, y de todas las, digamos, si es que quieres exportar, también puedes hacer lo propio, Ahí estamos. pero toda la tramitología se tiene que respetar, pero claro, eso es incrementar el valor del producto, ¿no? Y eso hay que enseñárselo a las personas. Y también hay que ayudarlos en un primer tramo. Después cada quien tiene que despegar solo, ¿no? Tiene que haber, a nivel nacional, me imagino, yo voy a buscar esta noche un mapa nacional de productividad por región. Eso es algo que yo me pongo a mí misma de tarea hoy día. Voy a chequear esa información. No sé si habrá. Yo por lo que conozco en las zonas te puedo decir tal cosa, pero no es como hacer una investigación, ¿no? Y sí, por ejemplo, en lo que está explicando hace un momentito, en La Libertad o en Arequipa, ¿no? La otra pregunta es, ¿ustedes creen que el turismo mejorará la economía de los pobladores? Sí, es una industria blanca, pero no es la solución total, ¿no? Mira, ¿sabes qué, Walter? Yo creo que en turismo, en temas de servicios turísticos, nosotros estamos recontra atrasados. Mira, no quiero que me entiendan como dramática y absolutista o trágica, no, señores. Lo que pasa es que nosotros tenemos, los peruanos, aún muchísimo que aprender en temas de servicios a los extranjeros, así como servicios a la ciudadanía. Así como nos quejamos del servicio que a veces recibimos de empresas estatales o de hospitales y demás, donde el trato no es el adecuado, lo mismo se tiene que hacer para fortalecer los servicios orientados al mercado internacional. Tenemos que cumplir ciertos estándares de calidad. Por ejemplo, hablemos de gastronomía. Gastronomía
está estrechamente ligada al turismo. Tenemos que empezar a hablar de inocuidad de los alimentos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que cuando viene una banda como Morrissey, ¿tú te acuerdas cuando vino este grupo famosísimo Morrissey de rock? Se fueron a comer a un restaurante non plus ultra de 5 estrellas, 5 tenedores, perdón. Pidieron algunos mariscos y el cantante principal se enfermó, se intoxicó terriblemente. Al día siguiente tuvieron que cancelar el concierto, me imagino le devolvieron la plata a los espectadores, pero ¿a qué voy? No había un registro ni un tracking sobre lo que sucedía detrás de la cadena de suministro de los alimentos al restaurante. Tú no sabías por qué manos había pasado necesariamente, porque yo obviamente, yo como empresa te puedo ofrecer un producto, mira, acá tienes este celular, pero de repente lo he ensamblado, pues, Walter, de repente la pantalla no es la pantalla, de repente la carcasa tampoco lo es, de repente la cámara es de otra marca y de repente, no sé, pues los micrófonos son de otro. Y finalmente terminas con lo que escribió alguien. Con la afectaciones. culpa la tiene la vaca. La culpa la tiene la vaca. Vamos a un corte comercial y regresamos más con Claudia Hernández acá en Opinión Vecinal a través de Telemás. Cocinar con fideos Anita es todo un placer, por su calidad y rico sabor. Mis ricos tallarines los preparo con esmero, con mis fideos Anita para chuparse los dedos. Ese plato criollo con ese gusto que da la olla, va con fideos. La calidad de fideos Anita no tiene comparación y está al alcance de todos los peruanos. Por eso mis fideos son Fideos Anita. Cambiamos para seguir mejorando. El Instituto Computron, con más de 25 años de experiencia, formando profesionales líderes, lo que garantizan tu éxito en Cajamarca. Autorizado con resolución ministerial número 0298-2013-ED. 5 años de experiencia al servicio de la educación. Estudia en el prestigioso Instituto Computron, con un moderno y amplio local. Carreras profesionales de 3 años en Administración de Empresas, Secretariado Ejecutivo, Computación e Informática, Contabilidad. Tus beneficios: título profesional a nombre de la nación. Otorgamos grado bachiller, carnet de medio pasaje, certificaciones progresivas, profesores titulados con amplia experiencia, respaldo a nivel nacional con sus filiales, convalidaciones con las mejores universidades del Perú, cursos complementarios en inglés, computación y oratoria gratis. Te preparamos para que generes tu propia empresa. Turnos al escoger, mañanas, tardes y noches. Informes e inscripciones: Girón Belén 740, Exuna, teléfono 367582. Computron, tu mejor alternativa. Muy bien, la verdad que cuando estamos con Claudia nos dan un programa de 1 hora, pero los temas los mismos cibernautas nos hacen preguntas que no encajan en el tema y hay que contestarles porque están interactuando y terminamos que el programa, estamos de 5 puntos, hemos tratado 2. Creo que tienes todos los mensajes ahí. Sí, queremos enviarles desde esta tribuna un abrazo a Raúl Díaz Pérez. Él es candidato para el distrito de Comas y es un conocedor de la política, así que lo vamos a invitar próximamente. Mira, yo estoy hablando como si fuera mi programa, ¿no? No, es tu En verdad, en verdad es tuyo, no es mío. No, Pero es también de invita todos a Raúl los invitados. Díaz. La Es un cuestión chico, hay que invitarlo a Raúl. es un chico político que tiene, creo que, buenas expectativas y mucho que dar también Bueno, para como su está viendo distrito. Raúl, hay que hacer otro piscinazo, luego de ese otro piscinazo retornas a Opinión Vecinal. ¿Qué piscinazo? No fiesta No la semáforo, sabe- ¿no? No. Ah, ya, porque esos Tú eran no en sabes, tú no piscina sabes lo que también. pasó con Raúl. Raúl lo invitan a una reunión en una piscina y la piscina tendría solamente 80 centímetros de costado libre. Entonces él viene saludando a la gente, en eso no se da cuenta, retrocede, se cae, No puedo se creerlo, cayó no. a la piscina y se dio un baño de popularidad. Literal. Héctor Flores dice, en el sector público se deberían tener mejores profesionales que opinen sobre las limitaciones de sueldos y los escándalos que arma cierta prensa cuando se paga lo que el mercado requiere para un profesional. Qué buen comentario. Qué buen comentario. ¿Sí? Servir fue un programa que se implementó justamente para captar a los grandes talentos. Era como la gran empresa de recursos humanos del Estado que reclutaba los talentos, a los considerados más capaces para entrar a servir a nuestro país. ¿Qué pasa? Que también en el Estado se tienen que pagar sueldos acorde a los años de experiencia que tienen estas personas. No vas a tener pues 20 años, 17 años de experiencia en algún sector o en distintas cosas para que después menosprecien tu esfuerzo, tu dedicación, tu conocimiento, pagando un salario que está muy por debajo de lo que pagan, por ejemplo, las empresas privadas.
Creo que el comentario de nuestro amigo Héctor Flores es muy válido porque efectivamente existe alguna mala prensa que en un afán de querer hacer simplemente noticia ponen el ojo y los reflectores sobre el salario, más no sobre todo lo que asume el funcionario público al entrar a trabajar en distintas esferas nacionales, ¿no?, de la gestión pública. ¿Qué quiere decir? Ustedes no tienen idea de que las personas, por ejemplo, que asumen una dirección o una jefatura o una administración tienen que firmar documentos. Firmar documentos que después son revisados, por ejemplo, por Contraloría General de la República. Y que terminada tu función en esa entidad, probablemente vas a salir con 7 o 5 juicios bajo el brazo y que el Estado no te va a pagar ni siquiera la carta notarial. Entonces los juicios van a tener que ser solventados por tu bolsillo profesional. Y finalmente termina siendo, creo que, un desincentivo en contraste con el incentivo que debería de ser el reclutamiento de gente muy capaz para servir al Estado, porque solamente nos fijamos en el dinero. Nunca nos podemos a pensar en qué es lo que hay detrás de un profesional, porque no todo es malo. Ahí sí yo tengo posiciones encontradas con muchas personas. Porque claro, la política es percepción. Entonces la gente dice, hay tanta corrupción en los sectores, en distintos sectores, en los ministerios, hay corrupción en la gestión pública, entonces todos son unos corruptos. No, señores, hay gente muy honorable que está trabajando ahora en gestión pública, de repente algunos de ellos nos están mirando y que les es muy difícil aplicar la lucha contra la corrupción en sus instituciones. Porque también hay mafias que están enquistadas y eso finalmente te va a traer problemas. Bien, esa era parte del tercer punto, que era la lucha contra la corrupción. Adelantates en algo. El gobierno busca aplicar medidas para que impidan a los condenados por lavado de activos, por narcotráfico y financiamiento de terroristas ingresen a la administración pública, así como para regular la presentación de declaraciones juradas de intereses y gestión de intereses en el Estado. La verdad que en esta lucha, que lo mencionó el presidente desde su primera presentación, ha sido casi repetitiva, ¿no? Pero dentro de este proyecto que se busca de inmediatez, ¿no?, debe ir acompañado, pero no debe ser el foco principal, creo. De fortalecer, ¿no?, Contraloría. Claro, hay que exactamente, fortalecerlo. Sí. Yo temprano conversaba con un fiscal, dialogábamos sobre esos temas y me dice, mira, el punto de partida es que tengamos buenos procuradores. Si tenemos buenos procuradores, el Estado se va a proteger. Pero si los procuradores no son buenos, va a estar desprotegido. Y tiene razón, porque todo al final se filtra por ahí. Si yo soy un funcionario y veo que el procurador es así, entonces voy a pensarlo muchas veces en querer cometer algo ilícito. Pero si veo que puedo arreglar con el procurador, entonces lo hago y comparto, ¿no? Entonces, quien debe cuidar, como dice, cuando el gato se hace loco o se va, el ratón siempre va a hacer fiesta, ¿no? Entonces, si es un buen gato, yo creo que los ratones no van a hacer fiesta, van a estar escondidos más bien. Pero una cosa me comentaban hoy día, justamente estaba hablando con una persona que trabaja en el sector público y me decía, es una persona que ha tenido ciertas complicaciones por, no flexibilización de contratos, simplemente por la ejecución de algunos contratos que recayeron en sus manos por un grado de confianza y una cadena de confianza que existe antes de que él reciba el documento. Estoy poniendo cualquier ejemplo simplemente para que entiendan por qué es tan importante el fortalecimiento de Contraloría. Porque tienen que existir dentro de Contraloría personas de distintos equipos técnicos, administrativos, de auditoría contable, de conocimiento y peritaje de cada una de las especialidades que conforman este sector para seguirle la línea, digamos, el organigrama a ese contrato que finalmente llegó a manos de un funcionario que puso su firma. ¿Me dejo entender? El funcionario pone la firma de un documento que se supone que han revisado las 5 instancias superiores y que si son personas administrativas de esa entidad, se supone que están haciendo bien su trabajo, pero no. El que asume las consecuencias siempre es el que pone la estampa en el documento y es el que finalmente acaba con muchos juicios penales, si es que se han tratado mal esos papeles, te ponen un administrativo, ¿no?, y te inhabilitan hasta por 5 años. Entonces, por ejemplo, ayer escuchaba a Lourdes Alcorta decir en el Pleno, ¿no? Creo que se tiene que hablar nuevamente de la muerte civil para los corruptos. Efectivamente fue un planteamiento del plan de gobierno de Kuczynski, pero antes de que siquiera se discuta una ley de muerte civil para los corruptos, hay que definir exactamente, 1, qué es corrupción en el Perú, y 2, sanear todos los vacíos legales y jurídicos que están contenidos en un reglamento que responde a la muerte civil para la corrupción. Pues decía, una cosa es la parte penal, sí, y otra cosa es la sanción administrativa. Así es. ¿No es cierto? Así la sanción administrativa. Y en la sanción Así administrativa no hay corrupción. Si yo contraté a alguien
que me inducieron a un error, eso no es una corrupción. Claro. La corrupción es que si hay una obra que cuesta 100 y yo le pongo 150, ese sí es corrupción. ¿No es cierto? Esa es la diferenciación, creo yo, que va por la vía penal, no por la vía administrativa. Sí, permíteme una opinión también sobre el tema de fortalecimiento de Contraloría. Existe siempre la presunción de culpabilidad. Cuando Sobre debe ser la presunción de la inocencia. La presunción, en nuestro país no existe la presunción de inocencia, Walter. Claro, es que En nuestro país es existe el modelo, la presunción de culpabilidad. Todos estamos viendo a quién la pidamos terminada cierta gestión y no es así. En los países del primer mundo, donde las economías son fortalecidas y donde el empleo es formal y donde los sectores son dinámicos, justamente existe la presunción de inocencia. Si no generas una serie de trabas administrativas, legales, jurídicas, que enlentecen el dinamismo de una cartera ministerial, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas cosas se tienen que pensar. Es la diferencia, pues, entre el derecho romano y el derecho francés. En una donde tú tienes que, si vas a denunciar, tienes que fundamentar y probar las denuncias que haces. En la otra es, yo te digo simplemente lo que tú eres y tú tienes que probar que eres inocente. Totalmente lo contrario, y eso se aplica en el Perú. Yo le digo al fulano y tal que es un delincuente, un ladrón, y tengo que dejar lo que él me demuestre que es honesto. Cuando debería ser que quien debería probar lo que está diciendo es el que está denunciando. Y, por ejemplo, ¿no? Si es que estamos agarrando el ejemplo más cercano, ¿no? Obras de reconstrucción. Si estamos hablando de vivienda, pues por lo menos en el equipo técnico de Contraloría tienen que haber arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros de saneamiento, ingenieros sanitarios, estructurales y demás. Si estamos hablando, por ejemplo, de inversión pública en materia de agricultura, tienen que haber ingenieros hidráulicos, ingenieros civiles, estructurales, en fin. O sea, estamos hablando de que cada ministerio que es auditado por Contraloría a su vez debe delegar la función a gente que esté plenamente capacitada para entender la ingeniería, porque no todo es dinero. El dinero se justifica en función de cómo está trabajada la ingeniería y ahí tienen que poner los ojos. Claro, es que la parte contable, la auditoría contable y financiera solamente se basa en, por ejemplo, de acá te lo puedo dar con, ¿cuánto costó este celular? 1000 soles. Este lapicero, 10 soles. Entonces, contablemente está pasado los 1000 y esto está a los 10. Vamos a la parte financiera, ¿no? O sea, ¿el celular costaba 1000? No, estaba entre 800 y 1200. Y bueno, estaba entre 800 y 1200. Se pudo haber costado 800 como 1200. Puede que yo lo pase que digo, no, este costó 800 y tengo 200, 400 en contra. ¿Cómo puedo decir que a mí me costaba 1200? ¿No es cierto? ¿El problema dónde está? El problema está en cuando yo comparo, ¿sí? Que esto de acá tenía 1000 y lo pasaron a 1500. Pero ahí viene la otra, qué marca, qué tiempo, qué adicional tiene, qué valor agregado, etcétera. ¿Cuánto stock tenían? ¿Cuál era la urgencia del pedido y todo eso? En qué forma le iba a pagar, si le pagaba en 2 meses, en 3 meses, etcétera. Y todo eso de ahí es la parte contable. Pero si yo quiero ver de verdad, tengo que llamar a un ingeniero de sistemas, ¿no? O un ingeniero sistemas, no, un ingeniero que se electrónico, no, es que el problema es que tiene cámara tanto, esto tiene la memoria tanto, y por eso sale diferente. Claro, exacto. Entonces tienes que tener gente especializada, ¿no? Bueno, gracias a Guido Bustamante por decir felicitaciones demás, por tocar temas de la realidad nacional y realizar análisis, debate, fuente, dice, a posibles soluciones hacia el desarrollo. Saludos desde la región Puno. Gracias, Puno. Un beso para Puno. Gracias por escribir. Cada vez llegamos a más regiones del Perú. O sea, yo pensaba que solamente era La Libertad con RTV, Paiján y con Ollantay en Cajamarca, que allá salen en señal abierta. Allá salen en señal abierta. Bueno, vamos a seguir enlazando a mis amigos de Ayacucho, que conversamos, esperamos volvernos a ver si es que logramos concretizar de que podamos salir en señal abierta ya también de Telemás, nos den esa oportunidad. Hoy mismo les escribo. Hay 2 temas por tocar, ya la tarde nos ha ganado, ¿no? Hay el tema de poblaciones vulnerables y la moderación del Estado. Yo creo que tocamos otro día porque hay algo que quiero que tú mismo lo anuncies, Claudia. Bueno, Claudia tiene algo que anunciarles el día de hoy. Bueno, les voy a anunciar que realmente por esta amistad tan simpática que hemos construido con Walter Chirinos desde época de la campaña presidencial
realmente en donde nosotros fuimos bastante activos, él confiando en mi trabajo y en lo que podemos hacer a través de la señal de Telemás, voy a tener un espacio semanal aquí en esta cadena, así que me va a encantar que desde ya vayan mandándome a mi cuenta de Twitter, @Claudia_MHO, sus propuestas de temas, de entrevistas que quieran que yo toque o de distintas problemáticas de sus regiones y distritos también, porque estamos a puertas de una campaña municipal. Me va a interesar muchísimo saber qué es lo que pasa en tu región y tu distrito. Desde ya me pueden escribir entonces @Claudia_MHO y me encuentran en mi fanpage de Facebook como Claudia María Hernández. Yo contesto siempre todos los mensajes, soy yo la que escribo, nunca tengo community management ni nada por el estilo. Me gusta que las cosas sean así. Y te agradezco muchísimo por este ofrecimiento tuyo de la señal de Telemás. Yo estaré más que honrada de participar aquí en tus pantallas y de verdad que creo que finalmente esto, más que importante para nosotros, es abrir una oportunidad de debate y de comentar sobre coyuntura política con la sociedad también, ¿no? Bien, a ti, Claudia, muchas gracias. Bienvenida a este grupo joven. Como tú conoces a todos los que trabajan en producción, en edición y periodistas. Y como dijimos la primera vez, la parte de lo que es hoy, la parte digital, es lo que es el presente y es el futuro. Así es. Entonces, desde ya, el agradecimiento a Claudia y a ustedes, ya saben, semanalmente Claudia va a estar con ustedes y les ha dado todos los, tanto el Facebook, tanto el Twitter, para que ustedes puedan comunicarse y, como dicen, ¿no?, armar un programa con ustedes. Es lo que más se viene, la interactuación entre el público que nos ve detrás de su celular, detrás de sus pantallas, y quienes estamos acá detrás de una cámara. Buenas tardes, bendiciones para cada uno de sus hogares. Claudia, te despides, yo también me despido por mi parte. Muchas gracias, tú, Claudia. Un beso, gracias a ti y gracias a tu público. Gracias, hasta el día de mañana. Muy Chao. buenas tardes. Un abrazo.